Buenas noches y bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva lección de esto que hemos titulado Escuela Bíblica. Todos los jueves, a partir de ahora, le vamos a llamar Escuela Bíblica. La razón para eso es porque vamos a usar este espacio con la ayuda del Señor para reforzar algunos puntos doctrinales básicos y también muchos principios espirituales con la ayuda del Señor. Ustedes saben, estamos comenzando el nuevo tema de la triple naturaleza del hombre, fue un libro escrito por la hermana Hicks. Se llamaba literalmente así, La triple naturaleza del hombre. Fue un libro de los que son, o es un libro de los que son fundamentales para comprender mejor el mensaje de la esposa, porque nos ayuda a entender mejor cómo fuimos creados y cómo el Señor trabaja en cada una de nuestras áreas. Y obviamente también vamos a añadir mucho más material, además del que la hermana Hicks escribió en su libro. Utilizamos el libro como una guía o como una forma de base, digamos, pero también trabajamos añadiendo mucha más información que hemos querido agregar para enriquecer todo este material. Así es que gracias a todos por estar en esta escuela bíblica de día jueves. Recuerden que vamos a tener nuestras guías de trabajo siempre disponibles en la descripción del video para que ustedes puedan ir llenando, trabajando y involucrándose un poco más con la enseñanza. Así es que oremos, pongámonos en las manos del Señor y trabajemos en este día, en este estudio, ¿ok? Padre nuestro, te damos gracias hoy por bendecirnos con la porción de la palabra que has preparado para nosotros en esta noche. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno en todo momento. Nos das abundantemente el pan de la palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por considerarnos, Señor, al poder estar estudiando tu palabra esta noche con mis hermanos. Te pido hoy que toques cada vida, cada corazón, Señor. Te suplico que hables a cada uno de nosotros, Señor. Habla a nuestras mentes, habla a nuestros espíritus, que nuestro cuerpo también, Señor Dios Padre, pueda ser vivificado por medio de la palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús para que podamos ser fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Por el agua de la palabra, Señor, lávanos, límpianos, purifícanos, santifícanos. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús te damos las gracias. Bendito Señor, quédate con cada uno de nosotros. Abrázanos hoy, Señor, con tu Espíritu y que podamos recibir la palabra con humildad y con mansedumbre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces, queridos hermanos, vamos a ver ciertas cosas. Esta va a ser una introducción muy breve. He pensado que vamos a hacer la introducción en dos partes porque es bastante amplio, por lo menos, comprender las bases bíblicas de por qué enseñamos, creemos y comprendemos que el hombre fue creado como un ser tripartito. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí vamos a partir. Esta es la primera parte de la introducción. La siguiente semana, si el Señor lo permite, vamos a seguir trabajando un poco más en cómo el Señor o cómo Dios utiliza su palabra para santificar nuestro ser completo. ¿Ok? Y esto tiene que ver mucho con nuestra naturaleza, con los sentidos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de hoy es introducción a la triple naturaleza. Introducción a la triple naturaleza. Ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. Triple naturaleza del hombre. Naturaleza. Permítame que escribí mal aquí. Naturaleza. A ver. Del hombre. Vamos a trabajar mucho. Así es que tomen sus Biblias, ténganlas a la mano. Vamos a volar en muchas escrituras para probar varias cosas. Número 1. Ok, el ser humano está compuesto por 3 partes. Ok, el ser humano fue creado como un ser tripartito. Ok, vamos a poner acá ser tripartito. Ahorita les explico esto. Quiere decir que hay 3 partes en el hombre y cada parte tiene una función única. ¿Ok? Y cada una de estas partes debe estar sujetas a Dios, sometidas a Dios. Para eso vamos a poner un texto base, fundamento en muchas cosas, y es 1 de Tesalonicenses 5. ¿Ok?
Primera de Tesalonicenses 5:23, sé que algunos ya la conocen de memoria y es importante que sepan al menos dónde está este pasaje, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ven, ahí el apóstol Pablo dice que Dios debe santificar por completo todo nuestro ser. Y cuando habla de todo nuestro ser, menciona cuáles son estas tres partes de este ser tripartito o del ser del hombre. Ok, en primer lugar, dice todo vuestro ser, espíritu, B, alma, C, cuerpo. Ven, el Dios creó al hombre con estas tres partes, con una función única, como ya dijimos, y esa función debe estar sujeta a Dios, tanto el espíritu, como el alma, como el cuerpo. Ahora, veamos otro pasaje más. Génesis capítulo 2. Ahora, si ustedes tienen el libro de la hermana Hicks, todavía no estamos utilizando el material del libro. ¿Ok? Estas son bases que yo decidí poner o hablarles un poco antes, digamos, de entrar de lleno en el libro, porque en el libro ya, aparte de eso, ya se menciona un poco más el uso de la palabra de Dios para santificar nuestro ser. Y como no quiero llegar ahí todavía, sino que quiero poner esta base para que ustedes puedan comprender claramente cómo Dios creó al hombre, ¿verdad? Y cómo la Biblia nos habla acerca de esta naturaleza, esta triple naturaleza. Luego vamos a ver otras cosas maravillosas. Pero veamos. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, anoten esto es muy, muy importante, queridos hermanos. Noten, este pasaje nos habla de la naturaleza triple o la triple naturaleza del hombre, ¿verdad? En primer lugar, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando hablamos del polvo de la tierra, decimos que el cuerpo fue formado del polvo. ¿Ok? Pongamos acá, el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. ¿Ok? Del material que hizo Dios el cuerpo, pues podemos decir que era... ay, disculpen, puse polvo de polvo, miren. A ver. Polvo de la tierra. Decíamos que el material que Dios tomó para formar el cuerpo era un material visible que estaba ahí en la tierra, ¿verdad? Y en este caso, queridos hermanos, aquí podemos ver que Dios formó el cuerpo o esta parte externa del hombre, ¿verdad? Como un cuerpo. Luego dice que Dios sopló, ¿ven? Aliento de vida. Entonces, esta parte del aliento de vida es la parte que conocemos como el espíritu. Porque es el espíritu que Dios sopló sobre el hombre. ¿De acuerdo? Luego tenemos el alma. Interesantemente, cuando ven el versículo 7 y dice, él fue el hombre un ser viviente, literalmente en hebreo ahí se lee, fue un alma viviente. ¿Ok? Entonces, miren, la parte del alma es la parte donde están las emociones, donde están los sentimientos, etcétera, etcétera. Y esta alma esta palabra ser viviente es la palabra que se traduce como alma. Entonces vamos a poner acá un ser viviente. Entonces, ¿está claro eso, hermanos? Ahí tenemos otro pasaje que nos habla de la triple naturaleza, ¿verdad? Dios formó del polvo de la tierra el cuerpo, sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, que no es otra cosa que le dio su espíritu, ¿verdad? Y el hombre fue un alma viviente, fue un ser viviente. Entonces, eso es importante. Ven, ahí tienen otro fundamento acerca de la triple naturaleza. Ahora bien, vean estos otros pasajes que les voy a poner acá. Vamos a irnos por este otro lado, porque ya no tenemos más espacio allá. Anoten estas citas, porque son importantes tenerlas en cuenta. Zacarías capítulo 12,
son tan amables de irse a Zacarías también, por favor. Esto es importante, hermanos, porque estamos poniendo bases para que la siguiente semana nos sea más fácil entrar de lleno a todo el tema de la triple naturaleza, ¿ok? Vamos a ver. El capítulo 12, versículo 1 de Zacarías dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, etc. Ahí habla una profecía hermosa acerca de cómo el Señor va a liberar a Jerusalén y a restaurarlo, ¿verdad? Pero vean esto, aquí estamos hablando del espíritu. Entonces quiero que noten, y vamos a poner acá la cita para que ustedes puedan llevar la secuencia, ¿verdad? Aquí tenemos Zacarías 12:1, que nos dice que Jehová es quien forma el espíritu del hombre. Entonces está mencionando esta parte del hombre, en este caso, ¿verdad? Que Dios ha diseñado, ha creado, ha formado, y obviamente Él es el hacedor, el creador de todas estas partes del hombre. ¿De acuerdo? Ahora, otro pasaje más. Vean Proverbios 20:27. Ahora, respecto al tema del alma y el espíritu, hay una cuestión muy interesante. Y es que muchos pasajes de la palabra, ¿verdad? Tienen o usan diferentes palabras para describir alma o espíritu en el idioma hebreo. Y el resultado que nosotros tenemos en nuestras versiones, digámoslo así, varía mucho, depende de estas traducciones. Yo les animo a que si ustedes pueden hacer un trabajo, por ejemplo, de ir anotando en su Biblia, en su concordancia Strong, las diferencias que encuentran. A veces se encuentra como Neshama, a veces se encuentra como Nefesh, como ya lo hemos estudiado con la pastora en las 16 mentes. A veces cambia mucho en las versiones, pero si tratamos de unificar o tratamos de entenderlo en este concepto solo para reforzar la idea de que somos seres tripartitos, creo que nos sería más beneficioso poderlo ver de este lado, ¿ok? Aunque probablemente después nos metamos a estudiar más de lleno cómo usa la Biblia la diferencia entre alma y espíritu. El hecho es que Dios creó al hombre con estas tres partes. Y quiero que comprueben con lo que les estoy diciendo, cómo en este lado del espíritu fue Dios quien creó, quien pone el espíritu en el hombre. Como leímos en Zacarías 12:1, ahora vean lo que dice Proverbios 20:27, por ejemplo. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces aquí tenemos otra cita más que sería Proverbios 20:27. Noten, qué interesante, dice la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ven, el espíritu del hombre es aquello que está de la forma más profunda, que es la parte que tiene conexión con Dios cuando somos regenerados, restaurados y redimidos, ¿verdad? Es lo que Dios ha puesto ahí para tener una comunión y una relación personal con Él, ¿ok? Es el canal, por así decirlo, donde Dios nos revela su palabra, donde Dios nos toca, nos llena también, ¿verdad? Y nos habla. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque por eso lo puso Dios ahí, para poder tener una conexión con Él, una comunión con Él. ¿Ok? Ahora, noten esta otra cosa más. Juan 3:6. Juan 3:6. Como dije, el propósito de este estudio, de esta introducción, es que podamos realmente ver, comprender y comprobar con la palabra que sí se mencionan estas tres partes del hombre, ¿verdad? Acaban de ver ustedes que Dios crea o pone el espíritu en el hombre. En Proverbios 20 vimos que Dios, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es decir, Dios ha puesto ahí para que el hombre pueda ser iluminado por la palabra. Para eso Dios ha puesto su espíritu en nosotros, ¿verdad? Y vean Juan 3:6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok, vamos a poner acá Juan 3:6. El Señor Jesús está hablando acá acerca de un nuevo nacimiento, cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿verdad? Y lo que es nacido de la carne quiere decir nuestro cuerpo. Se refiere a un cuerpo natural, pero lo que nace del espíritu, es decir, lo que Dios
pone como nueva vida, entonces eso se convierte en un nuevo espíritu, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ven, ahí se menciona en la palabra esta parte del espíritu. Ahora vamos con el literal B, para que ustedes puedan ver cómo la palabra lo enseña o habla, ¿verdad? Y este es alma. Este también es un tema muy importante. Ok, vean Hebreos 4, por favor. Este texto de Hebreos también lo vamos a ocupar mucho más adelante. Así es que ténganlo en mente, apréndanselo de memoria, porque es muy importante. Ok, vean. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ven, ahí se mencionan las dos cosas. Valdría la pena ponerlo aquí, miren. También porque sí se menciona al espíritu también. Partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ven, aquí se menciona también el alma como una parte integral del hombre. ¿Ok? Así es que voy a dejar un pin sobre ese versículo porque lo vamos a estudiar la otra semana. Muy bien, veamos otro más. El Salmo 103, verso 1. Precioso el Salmo. Quienes tuvieron la oportunidad de orar con nosotros el día martes, yo tuve el privilegio de orar y el Señor me movió a orar sobre ese Salmo. Porque es importante que le recordemos a nuestra alma, ¿verdad? A nuestros sentimientos, emociones, a nuestro intelecto. Le tenemos que recordar que bendiga al Señor. Que le tenemos que pedir al Señor que sane y que santifique nuestra mente, querer, como ya hemos aprendido, ¿verdad? Bendecir al Señor. Ok, vean lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Ven? Importante. Ahí está, bendice alma mía. Quiere decir que el alma que está en nosotros tiene intelecto, tiene emociones. ¿Ven? El alma puede amar, puede bendecir, puede sentir, puede recordar, puede ser transformada también por la palabra o necesita ser transformada por la palabra. ¿Ven eso, queridos hermanos? El alma tiene intelecto, puede pensar, puede recordar, puede tomar una decisión, puede tomar una elección, la elección de bendecir. Ahí es donde Dios toca nuestra mente, querer, nuestra capacidad para bendecir y nos ayuda a bendecirle a Él. Miren qué importante, ven la diferencia. El espíritu, por así decirlo, queridos hermanos, es esta parte que Dios toca, que Dios pone en nosotros como para atraernos a Él de regreso, como para podernos conectar en una comunión íntima y personal con Él. En el alma, queridos hermanos, está el intelecto, las emociones, la capacidad para amar, la capacidad para decidir, para sentir, para recordar, etcétera, ¿verdad? Y obviamente que si tenemos estas capacidades, necesitan ser transformadas, regeneradas por el Señor por medio de la palabra, ¿ok? Uno más para completar. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Por eso les digo, estos son fundamentos. Sé que es un material básico, porque lo conocemos de alguna u otra manera, pero tal vez no teníamos o no tenemos las bases como tal. Con estos pasajes hay muchísimos más que se podrían utilizar, pero creo que es suficiente utilizar estos porque demuestran o realmente evidencian que la palabra de Dios sí hace esta distinción entre lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Muy bien, vean lo que dice Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí está, otra vez se menciona el alma. Y aquí es el Señor Jesucristo quien está hablando, ¿verdad? Está hablando de esta parte del alma que decide, ama, recuerda, tiene intelecto, ¿verdad? Y que puede perderse. Miren qué interesante eso es muy importante. Lo vamos a ver más adelante ya cuando nos metamos de lleno a estudiar el alma del hombre, ¿verdad? Pero aquí dice que el alma se puede perder porque el Señor Jesucristo está diciendo ahí, ¿qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? O sea, es algo que se puede perder, ¿verdad? Pongan mucha atención en eso y pongan mucho
atención a ese detalle porque lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, tenemos también un cuerpo. Veamos otros pasajes. Romanos capítulo 12, que este es clásico, ¿verdad? Romanos 12, 1. Sé que lo conocen de memoria también. Es importante que sepan, queridos hermanos, dónde se ubica cada parte de la palabra, dónde encuentran mencionadas estas cosas en la palabra, porque eso nos da una mayor profundidad de conocimiento de la palabra de Dios respecto a estas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos Romanos 12, 1. Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, en primer lugar, aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Miren qué interesante, porque el apóstol Pablo nos dice: presenten sus espíritus, presenten sus almas, como se dice, presenten sus cuerpos. Quiere decir que el cuerpo es este vehículo o este vehículo que utilizamos para llevar a cabo todo lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos llama aquí, o Dios por medio del apóstol Pablo en su palabra, nos llama a presentar nuestros cuerpos. ¿Ok? Este cuerpo que tenemos físico es lo que debemos llevar delante del Señor para que Él sea santificado, para que Él sea transformado, para que sea un sacrificio agradable delante de Dios. Bien, no nos vamos a meter más de lleno en eso. Como dije, esta es solamente una introducción que nos está sirviendo para hacernos una mejor idea. Ahora, noten esta otra cosa. Primera de Corintios 6. También lo conocemos. Primera de Corintios 6, 19. De esto hemos hablado en la iglesia en los últimos días también. Y es importante. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Disculpen, es 6:19. Bueno, saben que leamos todo el contexto, ¿verdad? Es un cuerpo con ella porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ese es un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ven, ahí se menciona, leamos hasta el 20 si quieren. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ven, ahí se menciona, el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Otra vez, encontramos entonces otra referencia, ¿verdad?, de que hay un cuerpo, de que Dios nos muestra la división entre espíritu, alma y cuerpo. Y como les dije hace un momento, el cuerpo es este vehículo que Dios utiliza para poner dentro el alma y el espíritu y poder trabajar y podernos completar y perfeccionar. ¿De acuerdo? Ahora, otra cita más. Vean lo que dice 2 Corintios 5, del 1 al 4. Esto es importante también. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, este pasaje también nos habla, 2 Corintios 5, del 1 al 4, nos habla de cómo nuestro cuerpo es una tienda o una morada temporal, terrestre. Es una morada terrestre, es decir, es un tabernáculo temporal. Estamos esperando, con la ayuda de Dios, el día que seamos levantados o que seamos llevados a la presencia del Señor, que nuestros cuerpos sean glorificados, seamos revestidos de nuestra habitación celestial. Entonces ven, aquí le he puesto los suficientes pasajes, 3, 4 en cada una de estas partes, para que ustedes vean que realmente la palabra sí habla acerca del espíritu que Dios pone en el hombre, acerca del alma, con estas características que ya vimos y que vamos a profundizar más adelante, y también habla de un cuerpo, que las tres cosas, si ustedes miran, las tres cosas
tienen como intención o como propósito ser dedicadas, consagradas, santificadas al Señor. Entonces, hermanos, para recapitular estas cosas que hemos visto hasta ahora, el Espíritu, queridos hermanos, es esa parte que Dios pone en nosotros para poder tener una relación, una comunión con Él, ¿verdad? Él sopló el Espíritu en el hombre para que el hombre pudiera tener esta parte que se conecta con Él, ¿ok? Es donde Dios deposita su revelación y esa revelación baja, digámoslo así, a lo demás del ser, para que el hombre pueda conocer a Dios. Ahora, esto es muy importante. El espíritu sin regeneración está muerto. Ahora eso no se los mencioné, pero es importante y para que pongan ahí su pasaje o este texto importante, ¿ok? Efesios 2, capítulo 1. Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, no estábamos muertos físicamente. Nuestro espíritu, por así decirlo, estaba muerto en delitos y pecados, porque obviamente no tenía esta conexión con Dios. Estábamos apartados y separados de la presencia de Dios, como dice Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, sin regeneración el espíritu está muerto, pero está ahí, ¿ok? También hay un alma, y ya vimos que el alma es la sede o el lugar donde moran el intelecto, las emociones, la capacidad de decidir, de sentir, etcétera, etcétera. Y el cuerpo pues nos permite vivir en este plano físico, ¿verdad? Y este cuerpo es también afectado por el pecado y por la corrupción, queridos hermanos. Y maravillosa promesa de parte del Señor, que nuestro cuerpo tiene la promesa de ser glorificado en la resurrección, ¿verdad? O cuando el Señor nos lleve a su presencia, si es el rapto. Esa es una promesa, que Dios va a glorificar o a restaurar este cuerpo. Ahora, veamos otra cosa más. ¿Les parece, queridos hermanos? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Vamos bien? Pónganme ahí un comentario, por favor, si vamos caminando bien. ¿Están aprendiendo? ¿Está todo claro? Ha sido mucho material, yo lo sé, pero es necesario que lo tengan. Además, yo creo que la mayoría de personas que conocen del Señor y que hace años conocieron al Señor, más o menos tienen una idea de cómo funciona esto, ¿verdad? Y ya tienen una idea de cómo somos espiritualmente en cuerpo, pero tal vez nunca nos habíamos sentado a estudiar con la palabra, con versículos, cada parte que se menciona ahí. Ok, ahora vean lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, vean, el pecado permitió que la muerte entrara. Ok, ese fue el punto de cambio, ese fue el punto que cambió toda la historia. El pecado permitió que la muerte entrara en el hombre. Y acuérdense que leímos en Efesios 2:1, ¿verdad? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, noten esto. Esto de verdad es muy importante. ¿Qué pasa con una persona que no ha recibido al Señor? ¿Tiene esta triple naturaleza? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Una persona que no ha aceptado al Señor, una persona no salva, no redimida, ¿tiene estas tres partes? Si usted dijo no, equivocado. Una persona que no ha recibido al Señor también tiene esta triple naturaleza. ¿De acuerdo? También la tiene. Pero ¿cómo está? Noten. El espíritu, al no ser regenerado, oigan, el espíritu está muerto, por así decirlo. Es decir, está separado de Dios. Lo vamos a poner así también. O separado de Dios. ¿Ok? El espíritu está muerto o separado de Dios en una persona que no ha recibido al Señor. ¿Ok? Voy a poner aquí una X para saber que una persona que no ha recibido al Señor está separada de Dios, o este espíritu está separado de Dios, está apartado, está muerto, por así decirlo. Ahora, el alma, noten esto, el alma en una persona que no ha sido restaurada, que no ha sido comprada, redimida, o no es salva, el alma está dominada por deseos.
de la carne. Importante, esto es muy importante. El alma en una persona que no ha sido redimida, comprada o salva, está dominada por los deseos de la carne. ¿Ven? La persona que no ha recibido al Señor en el espíritu está muerto o separado de Dios. No tiene ningún interés por las cosas de Dios, no tiene ningún interés por buscar al Señor, etc. El alma está dominada por los deseos de la carne, es decir, una persona que está dándole rienda suelta a todos los deseos que se puede imaginar. Prácticamente no hay nada en ella que pueda contrarrestar estos deseos del alma, ¿verdad? Deseos egoístas, deseos de pecado, etc. Y el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se convierte en esclavo del pecado. ¿Ven? El cuerpo es un esclavo del pecado. Miren qué importante esto, hermanos. Porque, como dije, una persona que no ha recibido al Señor está separada de Dios en su espíritu, ¿verdad? Obviamente no tiene ninguna comunión, ninguna relación con Dios. Y se acuerdan que lo vimos cuando estudiábamos la última parte del aceite santo de la unción, cuando veíamos el tabernáculo de Moisés, que estudiábamos que Dios dio este aceite específicamente para los sacerdotes. Aquel que no era un sacerdote, aquel que no era alguien consagrado al Señor, no tenía acceso a esta unción o a este aceite, que es una figura del Espíritu Santo. De la misma manera, una persona que no ha recibido al Señor, que no ha aceptado al Señor como su Salvador personal, es una persona que está separada de Dios y no tiene acceso a este lado del Espíritu. Ese es así, ¿ok? Ahora, por el otro lado, tenemos que el alma que no ha sido restaurada, una persona que no ha recibido al Señor, es una persona que es dominada por los deseos de la carne, por todos los anhelos. ¿Se acuerdan que les dije que el alma es donde está la capacidad de sentir, el intelecto, las emociones? Pues un alma que no ha sido restaurada o que no ha sido redimida por el Señor Jesucristo, es un alma que está dominada por los deseos de la carne, ¿verdad? Lo que estamos estudiando los domingos en Gálatas capítulo 5. Y el cuerpo obviamente se convierte en un esclavo del pecado, porque el cuerpo manda, le da, la persona que no conoce al Señor, que no teme al Señor, le da al cuerpo lo que el cuerpo le pida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es un esclavo del pecado. Ahora, por esto es importante, miren queridos hermanos, anoten estas citas, por favor, porque esto es importante. ¿Qué pasa cuando Cristo viene a nuestra vida? Y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis pastoral en este tema. Y es que, ¿cómo nosotros realmente podemos saber que el Señor está morando en nosotros y que realmente hemos sido comprados y salvos, ¿verdad? Y que nuestra confesión realmente ha sido genuina, verdadera, y que el Señor realmente está transformando nuestra vida. Y es de esta manera. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el espíritu es regenerado. Lo leímos en Juan capítulo 3 cuando el Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, el espíritu es regenerado. Ahora, esas citas se las voy a dar. Vean, vámonos al libro de Tito. Tito capítulo 3. También esto lo vimos cuando estábamos hablando acerca del Espíritu Santo los domingos en la iglesia. Veamos Tito capítulo 3 versículo 4. Tito 3:4. Miren qué impresionante. Leamos desde el 3. Creo que es importante que veamos desde el 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Este pasaje comprueba lo que les estoy hablando. Estábamos separados de Dios, dominados por los deseos de la carne y esclavos del pecado. Importante. Separados de Dios, dominados por los deseos de la carne y esclavos del pecado. Eso éramos nosotros también, dice el apóstol Pablo aquí a Tito, ¿verdad? Y vean, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ven ahí, el Espíritu es regenerado dentro del hombre por la obra preciosa y maravillosa del Espíritu Santo y por la salvación. El Espíritu es regenerado, noten, el alma es renovada. ¿Por qué? Porque empieza a transformar nuestra vida.
Ahora, noten esto, Romanos 12, esto no lo mencionamos porque todavía no habíamos llegado hasta este punto, ¿ok? Otra vez, Romanos 12, yo les dije que íbamos a usar mucho la Biblia ahora, ¿ok? Porque son bases. Estas son bases, las estamos poniendo para después poder volar con todo en el libro de la hermana Hicks y poder comprender mejor. Noten esto. El versículo 2 dice, 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, noten esto. Renovación de vuestro entendimiento. Ahora, hermanos queridos, ¿qué les dije yo que era el alma? Es la sede o el lugar donde se deposita nuestro intelecto, emociones, capacidad para entender, etc. ¿Ven? Ahí dice, se puede renovar nuestro entendimiento. O es decir, nuestra alma puede ser renovada. Nuestra capacidad de entender, de recordar, de sentir, puede ser renovada. O es renovada cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones. Entonces, ven, este es el contraste. Una persona que no conoce al Señor no salva. Como ya dije, es una persona que está separada de Dios, dominada por los deseos de la carne y esclava del pecado. Pero una persona que ha sido comprada con la sangre de Cristo, que es salva, es una persona cuyo espíritu está siendo o ha sido regenerado, su alma está siendo renovada y el cuerpo espera para ser glorificado. Pero también en nuestro cuerpo lo podemos entregar o rendir como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Ok, entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece hasta este momento? ¿Han visto todo muy claro, queridos hermanos? El ser tripartito del hombre, el espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo viene del polvo de la tierra, el alma es un ser viviente y el espíritu es lo que Dios sopló en el hombre. Por tanto, este espíritu es algo que Dios pone, el alma es algo que Dios pone y el cuerpo es algo que Dios pone, ¿verdad? Obviamente Dios nos crea de estas maneras. El espíritu es esa parte que está separada de Dios, el alma es esa parte que está deseando los deseos de la carne cuando no hemos sido regenerados y el cuerpo vive siendo un esclavo del pecado. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él viene a morar en nosotros, queridos hermanos, entonces vivifica o regenera nuestro espíritu, renueva nuestra alma y empieza a trabajar en nuestro cuerpo para que sea un templo del Espíritu Santo y podamos ser un sacrificio agradable delante del Señor. Así es que vean, en el orden caído o en la naturaleza caída del hombre, el cuerpo es quien domina. Esto es importante, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. En el orden de la naturaleza caída es el cuerpo quien domina. Porque el cuerpo es un esclavo del pecado, por lo tanto, lleva a la persona a vivir conforme a los deseos de su cuerpo, ¿verdad? De su carne. El alma está deformada, por así decirlo, porque ahora está presa o está dominada por todos los deseos. Y el espíritu está separado de Dios. Ese es en el orden de la naturaleza caída. Pero en el orden de la naturaleza correcta, que Dios viene a trabajar y a morar en nosotros y a transformarnos, el espíritu es quien se somete o está dominado por el Espíritu de Dios o por Dios en este caso, ¿verdad? La naturaleza, el alma, aprende a estar en sujeción o aprende a consagrarse también delante del Señor. Sus capacidades de pensar, de sentir emociones, de decidir, empieza a sujetarse a Dios, ¿verdad? Y en el tercer lugar, el cuerpo es un cuerpo que obedece. Ahora, les voy a explicar eso en un minuto porque ya casi voy a terminar. Como les dije, esta iba a ser una breve introducción y sé que les he dado mucho material y de verdad que no quiero que se sientan abrumados por tanto material de tantos pasajes. Pero noten esto, otra vez. En el orden caído, ¿verdad? El cuerpo es quien está dominando siendo un esclavo del pecado. El alma, por así decirlo, está deformada por tantos deseos que tiene. Y el espíritu está separado de Dios. Eso es una persona no salva. En una persona salva, el espíritu es quien está dominando, como dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu, ¿verdad? Es el espíritu quien nos guía. ¿Ok? Que el Espíritu Santo, quien toca nuestro espíritu y nos da guianza. Ese es en el orden que Dios realmente estableció. El alma, por lo tanto, ya no está dominada por los deseos de la carne, sino que ahora su deseo y su anhelo es bendecir y agradar al Señor. Y, en tercer lugar, el cuerpo como un vehículo se convierte en algo que obedece a lo que Dios dice. Muy bien. Ahora,
vámonos a la parte práctica para terminar este mensaje. ¿Qué parte de tu ser domina todo lo que haces, querido hermano? ¿Qué parte de su ser, querido hermano o hermana, domina todo lo que usted hace? Porque esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan, que nos hagamos, mejor dicho, esta noche. ¿Qué parte de todo esto está dominando nuestra vida? Porque si somos dominados por los deseos de la carne, pues entonces somos una persona que se deja guiar o dominar por su alma, en este caso, ¿verdad? Y probablemente nuestra alma no está siendo transformada como debería serlo, ¿ok? Si estamos siendo dominados por el pecado que hay en nuestro cuerpo y le damos rienda suelta a nuestro cuerpo y a todo lo que el cuerpo pide, probablemente estemos siendo dominados por el cuerpo. Es así. Y probablemente no estemos alimentando suficiente, ¿verdad?, nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, o no estamos dejándonos guiar por Él. Pero por el otro lado, si estamos aprendiendo a tener una comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, entonces vamos a huir de estas otras cosas, de ser dominados por los deseos de la carne y de ser esclavos del pecado. Ven, queridos hermanos. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque vamos a terminar con el pasaje con el que comenzamos. ¿Les parece? Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Para que ustedes vean cómo es un todo lo que estamos hablando, ¿ok? Está conectado una cosa con la otra. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué parte de nuestro ser tripartito realmente es el que está gobernando nuestra vida? Noten, piensen, mediten en ello. Como dije, esta es una pequeña introducción para todo lo que vamos a estudiar después, pero con la ayuda del Señor, vamos a aprender cómo el Señor viene a santificar cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada una de las partes de nuestro ser. Cómo el Señor viene a regenerar nuestro espíritu, a transformar nuestra alma y a transformar nuestro cuerpo, ¿verdad? A santificar nuestro cuerpo. Entonces, es importante, queridos hermanos. El Señor tiene como propósito santificar completamente nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, de modo que no seamos guiados por los deseos de nuestra carne, de modo que no seamos guiados por el cuerpo de pecado que hay en nosotros, como dice Romanos capítulo 7, sino que aprendamos a que sea el Espíritu quien guíe nuestra vida, siendo obviamente tocado, regenerado y guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, hermanos, voy a dejarlo hasta ahí, para que tengan tiempo de poder trabajar su cuestionario. Este es el primer cuestionario de esta escuela bíblica de la triple naturaleza del hombre. Hemos tratado de abarcar lo más importante en todos estos temas, en todo este tema de la triple naturaleza. Hay mucho más material que es el que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué les parece, queridos hermanos? ¿He sido claro en explicarme con todas estas cosas? Si es así, por favor ayúdennos completando el cuestionario que está debajo, como saben, para poder tener una mejor comprensión. Oremos esta noche, pongámonos en las manos del Señor para que Él siga sembrando esta palabra en nuestros corazones, o que deje esta palabra sembrada y pueda germinar en su momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por bendecirnos con esta porción de la palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción, por tu guianza, por tu dirección para nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos ser transformados, regenerados, convertidos conforme a tu palabra, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces hemos sido guiados solamente por los deseos de nuestra alma o solamente por los deseos de nuestro cuerpo, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor. Ayúdanos a que nuestro espíritu pueda ser regenerado cada día y conformado de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu presencia, de acuerdo a lo que tú pides, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos sido desobedientes y que nuestro cuerpo, Señor Dios Padre, ha vivido de alguna u otra manera siendo saciado de todo lo que pide, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, para que tú puedas transformarnos, cambiarnos y realmente podamos tomar una decisión y una elección por ti, Señor, de consagrar nuestra vida completa y totalmente a ti. Ayúdanos a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio, Señor, delante de ti, santo y agradable. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy
lo que somos, cómo estamos hechos, cómo nos formaste y cómo nos creaste, Señor. Te pido hoy que tú bendigas a cada hermano, Señor, que ha podido conectarse, que ha hecho el tiempo para estar con nosotros en esta noche. Te pido, Señor Dios Padre, que tú les bendigas, que les concedas una noche con tu favor, con tu gracia, Señor, que el resto de la semana podamos dedicarnos a ti, Señor, que podamos tener hambre y sed de tu palabra, Señor. Produce en nosotros hambre y sed de la palabra, Señor. Alimenta hoy a través de tu palabra nuestra alma y espíritu para que sean saciados, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Quédate con nosotros y bendícenos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos hasta ahí. Que Dios me los bendiga a todos. Esta fue una sencilla lección que tratamos de abarcar lo más importante, que nos va a permitir más adelante comenzar con todo el tema ya de lleno. Así es que trabajen en su cuestionario, por favor, envíenlos y pues ahí lo tenemos registrado. Ya casi terminamos todo el año desde que comenzamos, el año de cuestionarios, desde que comenzamos en agosto o septiembre del año pasado. Así es que gracias a todos por el tiempo. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Tengan una buena noche. Hasta luego. Bendiciones.